Audio Jungle. Audio Jungle. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de cómo limpiar y organizar el congelador. Así que vamos a empezar. Bueno, como se ven las imágenes, ya saqué todos los cajones y los dejé encima del mostrador para luego limpiarlo. Lo dejé todo junto para que no se descongelara. En este momento estoy limpiando el congelador, sacando toda la suciedad que hay. Y bueno, deciros que normalmente suelo limpiar el congelador durante 2-3 veces al año. Me cuesta más que la nevera, pero con 2 veces al año ya es más que suficiente. Todo depende de las necesidades que tengáis cada uno y bueno, y los que seáis en casa, claro. Bueno, nada, ahora estoy limpiando la puerta del congelador, que también se ensucia un montón, por lo menos a mí, y sobre todo encima de la puerta. Cuando abres la nevera a veces hay como mijita, tienes que estar a eso sí que lo limpio bastante. Y nada, pues nada, sigo limpiando. Ahora sí, ahora ya empiezo a colocar las cosas. Bueno, veis, empiezo a vaciar el primer contenedor del congelador y continúo limpiándolo. Lo limpio con KH7 porque así le quito un poco de lo que es la grasa y todo. Aunque bueno, deciros que más que sucio, que sí que estaba un poco, son como mijitas de congelado, mijitas de pan cuando congelo pan. Y estas cosas son las que suelen quedar. Nada, ahora continúo limpiando el otro contenedor. Estos son los... Deciros que esto es donde yo colocaba las cosas para tener la comida separada, pero ahora he comprado unos nuevos contenedores que luego más adelante os enseñaré. O sea, ahora ya no tengo estos los tiré, precisamente el otro día lo tiré a la basura. Lo vuelvo a limpiar y ahora lo estoy secando con un trapo limpio, claro está. Ahora veis, coloco aquí pues lo que yo tengo colocado, lo que es pollo junto y luego lo que es ternera, hamburguesas y todo eso en otro lado. Pero también deciros que bueno, la ternera ya he dejado de comer. Si me seguís en Instagram, ternera ya no entra casi en mi casa. Y ahora lo he colocado. Ya estoy colocando todo esto. Lo hago así también. Bueno, lo hice bastante deprisa porque para que no se me descongelara nada, claro. Y dejé el congelador con las menos cosas posibles, pero claro, es imposible porque yo siempre tengo cosas congeladas, siempre. Y las gasto todas, o sea, sé más o menos lo que hay. Nada, continúo limpiando y ahora voy a colocar con algún contenedor y os explicaré un poquito cómo lo organizo. En el último cajón siempre tengo el pescado en unas bandejitas y el pescado, conforme voy a comprarlo, pues lo congelo directamente y lo coloco en la bandeja de abajo. Yo voy a la pescadería a comprar el pescado y el pescado está congelado, o sea, fresco, y yo lo congelo. Luego en el segundo cajón vuelvo a repasar porque a lo mejor se me ha ensuciado algo. Vale, y ahora continúo a limpiar el otro. Aquí lo que empiezo a hacer es lo que está malo, porque a lo mejor alguna cosilla así que, o caducado, que no creo que hubiera mucho, pues lo tiré todo. Y entonces lo que me volvía a quedar, pues lo volví a colocar. Ahora limpio este contenedor, sería el segundo contenedor el segundo cajón. Y en el segundo cajón, pues como os decía, guardo la carne y a veces pan, y procuro tenerlo separado. Seguimos secando. Ahora ya está seco y empiezo a colocar. ¿Veis que los coloco así en plano? Pues ya os lo enseñaré en una fotografía o algo, intentaré enseñaroslo.
Y en el cursillo, bueno, en el taller que estuve el otro día en el taller que estuve el lunes, digo el sábado, uy, el lunes qué mal estoy. El sábado pasado, de Alicia, pues dijo que pusiéramos las cosas en vertical, como la ropa. Y la verdad que lo he hecho así y he ganado más espacio. Intentaré enseñaroslo en una foto para que lo veáis, a lo que me refiero. Y aquí no sé por qué, supongo que se me habrá borrado el otro vídeo y ya están los 3 colocados. Y creo que están colocados y organizados. Bueno, pues en el primer cajón lo que guardo son los helados, cosas congeladas, también hay un poco de pan aquí, pero ya el pan no lo pongo aquí, lo pongo en el segundo. Y tampoco lo tengo así organizado, lo tengo mejor organizado, que os enseñaré una foto. Y yo creo que bueno, que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os animéis a organizar vuestro congelador y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao! Audio Jungle.